Tiene la palabra el diputado Federico Samarvide, de la provincia de Mendoza. Gracias, presidente. En primer lugar, no quiero dejar pasar, un diputado mencionó con anterioridad el caso de los despachos de cemento comparando abril de este año contra abril del 2020. Creo que hay que ser serios y responsables en los debates porque en abril del 2020 no se vendió una bolsa de cemento. Está el país paralizado después de la cuarentena que empezó en marzo, con lo cual es absurdo hacer este tipo de comparaciones. En diciembre de 2017 votamos la reforma tributaria que reducía la presión fiscal en Argentina. Entre otros puntos, votamos la reducción de alícuota de impuesto a las ganancias al 25% para las utilidades reinvertidas. Y en esto tenemos que ser claros porque lo que se buscaba, lo que se pretendía era bajar los impuestos para aquellas utilidades que se reinvierten en empresas para generar más inversión y más trabajo. La tendencia en el mundo de los países desarrollados es gravar la ganancia de las personas físicas, es gravar el retiro de utilidades. Ese es el modelo al que tenemos que evolucionar. También se hablaba en ese momento de reducir contribuciones patronales para estimular la generación de empleo y el trabajo de calidad, porque el motor del desarrollo económico es la inversión privada. Y lo expresamos en nuestro dictamen de rechazo a este nuevo aumento de impuestos en Argentina, diciendo que este es un proyecto de inversión, porque grava esas utilidades reinvertidas. Estamos en el puesto 161 de 181 países en los últimos 12 años. Estamos muy por debajo en la inversión necesaria para reponer capital productivo. Eso quiere decir que estamos hipotecando el futuro. El espíritu del consenso fiscal, que enseguida vamos a hablar de eso, proponía una reducción gradual hasta la eliminación de alícuotas de ingresos brutos para algunos eslabones en la cadena, por ejemplo, para el sector primario. Ahora estamos discutiendo el tema del precio de la carne, el sector industrial. En definitiva, lo que se proponía era reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por un impuesto final a la venta, bienes y servicios. Y esto es central, porque el problema es la cadena impositiva y cómo cada eslabón en la cadena va agravándose, y esto repercute en un aumento del precio final de los bienes y servicios. Porque además se grava el monto de la venta, no la ganancia de la empresa. Eso quiere decir que un emprendedor puede estar fundiéndose y, sin embargo, pagar ingresos brutos como si se estuviese haciendo rico. En definitiva, también tenemos un problema de cultura tributaria. ¿Usted sabe, presidente, cuánto paga de impuestos cada vez que realiza un consumo? ¿Lo sabe el ciudadano medio? Por supuesto que no. Nadie sabe cuánto paga de IVA, de ganancias, de ingresos brutos, de impuesto inflacionario cuando compra un producto. Los países desarrollados basan su esquema de recaudación primero en el impuesto a la renta, lo que acá llamamos ganancias, después en IVA y después otros tributos. Acá es al revés. Primero el IVA, impuesto regresivo, después ganancias y, sobre todo, siempre tenemos que considerar la tremenda influencia que ejerce el impuesto inflacionario. En definitiva, nuestro sistema impositivo termina perjudicando a los más pobres porque está basado en la recaudación del IVA, de ingresos brutos y del impuesto inflacionario, que perjudican a los más humildes. En 2019, ya con Fernández en el gobierno, a través del llamado Consenso Fiscal 2019, se suspendió por un año la vigencia de los compromisos del 2017 en cuanto a reducción de impuestos. Y en ese momento, a través de la Ley de Emergencia Económica, se frenó la reforma tributaria que implicaba menores contribuciones patronales. Se pospuso la reducción de alícuota a la reinversión de utilidades al 25%. Se incrementó muchísimo la alícuota de bienes personales. Los derechos de exportación también aumentaron los impuestos internos. Se creó un nuevo tributo, el impuesto país, y encima después crearon el impuesto a la riqueza. De hecho, hoy votamos un nuevo aumento de impuesto a las ganancias, como si ya no fuese suficiente la presión fiscal que existe en Argentina y como si fuese gratis. Esto necesariamente se va a trasladar a los consumidores en un contexto de estanflación donde tenemos recesión económica producto de la cuarentena y alta inflación. La solución del gobierno parece ser seguir aumentando impuestos. Mientras tanto, por mencionar solamente un ejemplo de ineficiencia en el gasto público, quiero decir que el Enargasa aumentó 33% su personal de marzo del 2020, desde la intervención que comenzó en marzo del 2020, en un contexto donde empezaron a hacer trabajo virtual.
y empezaron a disminuir las inspecciones a campo. Entonces realmente no se entiende por qué este aumento estrepitoso del personal, por mencionar solamente una repartición del Estado. Propongo nuevamente, presidente, en el marco de una reforma tributaria, que evolucionemos hacia un esquema más justo basado en 3 pilares. Primero, reducir alícuotas. Segundo, simplificar el sistema, porque los emprendedores argentinos ya ni saben qué impuesto estar pagando. Y tercero, controlar para evitar la competencia desleal, favorecer al emprendedor que quiere hacer las cosas bien y que quiere generar empleo en blanco. Presidente, votamos en contra de seguir aumentando impuestos en Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado.